Bueno, ya podemos empezar el taller de oración. Ya va. ¿Ya empezó? Sí, sí, sí. Ya estamos, ya. Vale, La listo. oración, por favor. Empezamos entonces con una oración, hermanitos. Bendito y amado Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea por siempre su nombre, Señor. A ti queremos darte gracias, Padre Celestial, por cada una de las bendiciones que nos da a través de tu palabra preciosa, Señor. Gracias por tu conocimiento, por tu sabiduría, por tu amor, Señor, por tu dedicación para con nosotros. Gracias, Señor, por presentarnos todas las respuestas a cualquier duda que se nos pueda presentar. Gracias por el compartir con nuestros hermanos, Señor, de tu palabra. Únenos, Señor, para que seamos un solo pensar y un solo sentir. Danos tu Santo Espíritu en este momento, Señor, para que nos acompañe, para que nos dé discernimiento en cuanto a lo que tengamos que aprender, Señor, en la noche de hoy. Dirígeme, Señor, ayúdame, utilízame como una herramienta tuya, que no sean mis palabras ni mi entendimiento, sino tu palabra, Señor, y lo que tú quieras dar a conocer a través de mí. Ayúdanos a ser humildes cada día, Señor, a humillarnos ante ti para poder gozar, Señor, de los privilegios que tiene tu santo cielo, Señor, y todos los beneficios que tú nos quieras dar día a día. Danos tu Santo Espíritu, acompáñanos, Señor. Perdona nuestros pecados, porque te lo pedimos bajo los méritos preciosos de tu Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén. Ahora sí, vamos por el capítulo número 7 del taller de la oración. Comenzaremos con este estudio hablando de el escrito Génesis 22 del 1 al 13, por favor. Ok, leo. Génesis 22 del 1 al 13, titulado La gran prueba de Abraham. Dice así: un tiempo después, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Así Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, llevó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac y su hijo. Cortó leña para el holocausto y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: espera aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí. Adoraremos y volveremos. Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a su padre: Padre mío. Y él respondió: ¿qué, mi hijo? Isaac agregó: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó un altar y dispuso la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y él dijo: no alargues tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ya sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo único. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio detrás de sí un carnero enredado por sus cuernos en un zarzal. Y Abraham fue, tomó el carnero
y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Bueno, aquí vemos todo el contexto o recordamos todo el contexto de el sacrificio que Dios le pidió a Abraham, pero que al final no se cumplió tal cual como él pensaba. Básicamente se resume en las primeras palabras. Dios le dijo a Abraham, o sea, lo llamó por su nombre, Abraham, y él respondió, heme aquí. Esta tiene que ser así tal cual como lo pone el hermano Ángel. Esta tiene que ser nuestra respuesta siempre ante los llamados de Dios. Heme aquí. Esa disposición total ante los designios de Dios. Continuamos con Marcos 13:22. Hermanito, porfa, lea Marcos 13:22. Mira, hay un hermanito que levantó la mano que pasó muy rápido, no sé quién es. Creo que Chedey abandonó, de ese que se le cayó la conexión. Ahí volvió. Okay. Perdón, porque estaba atendiendo también que el hermano David intenta entrar y a ver si lo pueden aceptar también. Bueno, voy a salirme entonces un momento para darle, porque así no puedo darle. Intenté abrirlo, pero no me dejaba. Vale. Mira, en caso que se pasen de la hora, se puede pasar nada más como mucho 10 minutos, ¿viste, Jocelyn? Ok. Porque ya me voy y lo dejo ahí andando. Ya, aunque yo espero regresar antes que se acabe. Ok. Ya para volverme a meter. Ajá, hermano, lea porfa. Marcos 13:22. Muy bien. Leo. Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, sabemos que tener conocimiento, tener la sabiduría que Dios nos ha puesto para este tiempo, no es necesario, sí, pero no es suficiente. Si nosotros no estamos al 100% con Dios, y eso es una constante oración, porque así como desde el capítulo 2 estamos viendo de que tenemos que orar en todo tiempo para poder estar preparados para la segunda venida de Cristo, entonces si no estamos bajo esa condición, las sutilezas del enemigo nos van a entrampar, clara y fácilmente. Porfa, hermana, lea 1 Corintios 10:12. Ok. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este versículo a mí me gusta muchísimo e incluso a mí me pone firme, me pone recta, pero es que es la verdad. El que cree estar firme, mire que no caiga. Nosotros tenemos que cuidar las avenidas del alma, tenemos que cuidar cada una de las puertas pequeñas, como los sentidos, lo que vemos, lo que hacemos, lo que oímos, todas esas cosas, esas cosas que percibimos pueden o ayudarnos a seguir a Dios o hacer todo lo contrario. Entonces, el que crea estar firme, el que crea que las sutilezas del enemigo no lo van a entrampar, pues cuanto más debería sentir necesidad de orar y de estar en esa comunicación constante con Dios. Es básicamente eso, una conexión constante con Dios. Luego tenemos Isaías 8:20. Que Isaías 8:20 nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Otro versículo hermoso. Para mí lo es. ¿Cómo sabemos
¿qué es lo correcto y qué es no? Bueno, lo ponemos bajo la luz de la ley y del testimonio. Lo ponemos bajo la luz de la palabra de Dios, que en realidad es básicamente la Biblia y los escritos de Elena, porque sabemos y aceptamos que es nuestra profeta y que nos va a dar esa profundidad que necesitamos de la Biblia. Y eso significa que no podemos jugar con Satanás. No podemos jugar a que nosotros sabemos o podemos discernir por nuestra propia cuenta. O sea, no. Siempre bajo la ley y el testimonio. Ahora leeremos 2 de Tesalonicenses 2, 10 y 11. Ok. Ya leo ya un momentico. 2 de Tesalonicenses 2, 10 y 11. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto va en consonancia total con Isaías 8:20. Todo lo tenemos que poner bajo la lupa de la verdad presente, de Elena y de la Biblia misma, para que no nos engañe y no caigamos hasta ese punto de creernos nuestras mentiras. No es yo creo esto o a mí me parece esto, siempre bajo una dirección correcta. Dios es un Dios de lógica y no es un Dios de dudas, sino de respuestas claras y sencillas que podamos entender. Así que todo lo que pensamos o lo que tengamos dudas, siempre bajo la palabra de Dios. Y esto claramente Dios no los va a responder porque yo puedo interpretar las escrituras de una manera y cualquier otra persona de otra, y solo la oración constante, Dios, bajo su infinita misericordia, nos va a aclarar cuál realmente es la verdad. Por eso, no se aleja el saber la verdad, el conocer lo que exactamente nos quiere decir Dios con la oración, porque ahí está la respuesta. Ese es el canal constante que tenemos que tener para que Dios nos pueda hablar, que también vimos era una armadura. Luego tenemos que el hermano Ángel, comentando el libro de la hermana, dice, hay que dar a conocer la verdad sobre el después de la muerte. Hay que enseñarle a las personas qué pasa realmente con el después de la muerte, porque sabemos que vendrán engaños fuertes y uno de los engaños será que esos supuestos muertos que están en visiones o en sueños o incluso personalmente que se le pudiese aparecer a las personas diciéndole lo que ha de venir o diciéndole lo que tienen que hacer en el futuro, sabemos que es Satanás y los engaños. Por eso hay que advertirles antes para que cuando pase ellos crean. Y ahí le aclaramos que es bajo la oración constante que pueden comunicarse con Dios y que Dios les revelará lo que realmente es verdad. Y obviamente eso también se une a la ley de testimonio. La palabra misma dice de que los muertos nada saben. O sea, todo tiene un mismo hilo. Algo importante que dice es que Satanás hace pecar al que cede voluntariamente. Nosotros sabemos que las tentaciones Dios las permite para nosotros, para ponernos a prueba, ¿verdad? Y que Satanás, por más que pueda dar su 99.9% de engaño, de tentación, de acoso, si nosotros no ponemos ese 0,1, Dios nos va a hacer fuertes y no va a dejar ni que nos creamos la mentira ni que caigamos en las mentiras del enemigo. O sea, saber que si nosotros caemos y pecamos, tener esa sinceridad de corazón para admitir de que si caímos fue por nuestra voluntad. Obviamente nosotros tenemos una promesa de que si vamos a Dios y pedimos perdón con un arrepentimiento fidedigno, con un corazón contrito, Él nos va a perdonar. Pero no decir que es que solo la culpa es del enemigo. Nosotros, si no ponemos ese granitico, pues no nos va a entrompar. Así de sencillo. O sea, saber que si nosotros pecamos es porque cedimos voluntariamente. Luego habla de que Dios transforma el error en una victoria. Aquí yo vi como dos formas. Una, de que Dios transforma ese error en victoria, tanto
porque luego te hace fuerte en eso para que no vuelvas a caer y ya esa no será tu tentación. Y también la segunda es porque Dios, esas cosas que van mal encaminadas, esas cosas que cometemos, que hacemos mal, Dios la puede usar para el bien. Es hermoso y es así. O sea, algo que yo pude haber hecho mal, Dios lo puede transformar en algo bueno. Como estábamos hablando en capítulos anteriores, yo puedo dar a conocer la palabra solo por creerme la que tiene la verdad y ya, no por amor. Pero eso, aunque haya sido un mal que yo haya cometido, Dios lo transforma y en esa persona puede haber una conversión. Entonces, es algo lindo, pero algo que también hay que tener muy en cuenta. Luego dice de que el que no acepte la amonestación apostatará. Habla de que las amonestaciones, ya se ha dicho muchísimas veces, las amonestaciones que vienen de nuestros hermanos hay que ponernos a pensar en ello. O sea, nos los dice un hermano, no es por mal o no debería ser por mal. Y si analizamos nuestra vida y con sinceridad vamos a Dios y le decimos, Señor, ¿será que sí? Él nos va a responder. Y si es sí, tenemos que aceptarla, porque el no aceptar esas amonestaciones es lo que nos va a terminar descarriando. Como ya lo vimos en veces pasadas, ¿quién se perdía? El que no seguía el rebaño correcto. Entonces, si nos apartamos y, bueno, no me digas, qué sé yo, tal cosa, porque es que a mí no me gusta o me lo tienes que decir así y no sé qué más, terminamos apostatando, porque no queremos aceptar lo que Dios nos quiere decir. Dios amonesta, Dios corrige al que ama. Y finalmente, con el capítulo 7, una oración hermosa que la voy a leer completa porque de verdad que no tiene ni un poquito de desperdicio. Ayúdame, oh Dios, a resistir la tentación. Dame tu mansedumbre, humildad, tu longanimidad y tu amor. No me dejes deshonrar a mi Redentor, ni interpretar, esto es importante, ni interpretar mal las palabras y los motivos de mi esposa, de mis hijos y de mis hermanos y mis hermanas en la fe, en consonancia con las amonestaciones. Ayúdame a ser bondadoso, compasivo, de corazón tierno, y perdonador. Ayúdame a ser un verdadero intercesor en mi hogar. Como lo vimos en capítulos anteriores, el hombre de la casa es el cabecilla, es el sacerdote, es la representación de Cristo en su hogar. Y a representar el carácter de Cristo ante los demás, no solo en nuestro hogar, es en cualquier lugar en donde estemos. Y eso no es solo para el hombre de la casa, eso lo podemos aplicar todos. Continuando con el capítulo 8, tenemos, básicamente todo el capítulo se resume en que hay que hacer una perseverancia constante, todo el tiempo orar, todo el tiempo mantenernos bajo ese espíritu de oración, que en todos los capítulos, desde el 2 hasta acá y hasta el final, creo que lo dice, oración constante, y habla de una oración importuna. El hermano comentó de una como pequeña historia, por así decirlo, sobre alguien que le pide a su amigo de noche que por favor le dé 3 panes para unos amigos que vinieron a visitarlo. La persona que ha sido consultada se ve como un poco no tan satisfecho con esa petición, porque dice, ya estamos dormidos, mi familia está dormida y ya yo voy a descansar. Pero la otra persona insiste tanto en que, bueno, dice, cedo y te lo voy a conceder por ser tan importuno. Y Dios nos pide ser así. Y claro, bajo la luz o bajo la aclaratoria del contexto de una santa osadía. Nosotros tenemos que suplicar al Padre, si consideramos tal cual como nuestro Padre, es hacer como niños, pedirle hasta que nos dé, y nos los va a cumplir, obviamente, aclarando que nosotros tenemos que tener una condición de seguir, de humildad, de sinceridad de corazón, pero es orar constantemente, pedirle a Dios por algo, y también tenemos que tener conciencia de qué es lo que estamos pidiendo.
Si nosotros pedimos por un alma que está descarriada, Dios nos lo va a conceder, pero no es algo como que, bueno, Señor, y yo quiero que esa persona se salve y ya, y más nunca oro por ella. Entonces, era un capricho o que de verdad, con muchas ansias, con muchas ganas, yo quiero que esa persona se salve. Pues así tiene que ser. Constantemente orar por esas personas o también orar por aquella cosa que nosotros sintamos que puede ayudar a la obra. También ver qué es lo que estamos pidiendo y con qué intención la pedimos. Habla luego de que el cerebro asimila lo que escuchamos y vemos. Nosotros no nos podemos confiar de que, no, bueno, yo sé lo que está bien y lo que está mal y a mí nadie me va a engañar. Ese es el peor error que podemos cometer. Volvemos al capítulo 7, como dijimos, el que quiere estar firme, mire que no caiga. No creamos o confiemos en nosotros mismos. Aunque sepamos que algo es mentira o erróneo, eso queda. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando diariamente? Pastores que no son, personas que no son, consejos que no son, videos que no son, música que no es, o sea, todo lo que hagamos, eso queda. Por más que digamos, no, bueno, yo sé qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No confiemos en eso, es confiar en nosotros mismos, es decir, no, Dios no, es como que creernos más astutos que el enemigo. Y es que esa es la astucia principal del enemigo, creer que nosotros podemos por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta. Dice, la fortaleza de Cristo venía de la oración. Nosotros no se supone que queremos imitar a Cristo. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra fortaleza? No es la oración. Nunca seremos vencidos si imitamos a Cristo. Es más de lo mismo. Cristo venció por mantenerse en constante comunicación con el Padre en oración. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Lo mismo. O sea, la tenemos clara, la tenemos fácil. Neuronas espejos. El hermano habla de que nosotros tenemos unas neuronas que actúan como tal cual, como espejo. Hacen como imitaciones. Entonces, ¿quién tiene que ser nuestro modelo a imitar? Cristo, siempre Cristo. No es, pero el hermano hizo esto, entonces yo puedo hacerlo. No, siempre Cristo. Ese es nuestro modelo. Fuera de él, nada. Poco a poco nos haremos inteligentes al orar. Si nosotros pensamos de que, bueno, a veces titubeamos, a veces no sabemos cómo organizar nuestras ideas al orar, bueno, la oración constante nos va a ayudar a incluso ser más inteligentes al poder orar. Saber qué es lo que vamos a pedir, cómo lo vamos a pedir. De eso se trata, ese es el punto de este taller. Aprender el cómo, el cuándo, el dónde. Otra cosita que habla el hermano u otra cosita que me pareció relevante es que nombra la hermana White, es el vivir los pedidos. No es solo, Señor, ayúdame a ser mejor y ahí me quedo. Y bueno, yo me cruzo de brazos y espero que Dios me haga mejor. No, porque ya lo hemos hablado antes. Si no ponemos ese granito que nos toca a nosotros, Dios no nos va a obligar. Entonces, ¿cuál sería el juicio? O sea, ¿de qué juicio estaríamos hablando entonces? La fe no es un sentimiento. No lo comparemos con los sentimientos. Si nosotros nos sentimos felices o tristes o algo, no es la fe. La fe viene antes de la petición que le hacemos a Dios. Ya lo vimos en los capítulos anteriores. Y no está ligada a la presunción. No es yo me siento poderoso, yo voy a pasar a las 3 de la mañana por un barrio súper peligroso porque Dios me tiene que proteger. Eso es presunción. Y eso es pecado. O sea, eso no es fe, eso es presunción. Y ahí el Espíritu Santo no está, los ángeles no están, Dios no está. Y por último, me gustó mucho el enseñar a orar. En realidad fue de un testimonio que habló el hermano Ángel, si no mal recuerdo se llama Esdras, la persona que estaba comentando acerca del cambio que hizo en él la oración, y habla de que le enseña a orar a sus hijos. Justamente nosotros este fin de semana la pasamos con nuestras sobrinas, Brian y yo, y yo no había visto esto, pero fue tal cual. Nosotros enseñamos a orar a nuestras sobrinas. No por el hecho de que sean nuestras sobrinas tenemos que dejárselo todo a los padres.
porque, y aún más, si sabemos que los padres no le van a enseñar, pues nosotros es nuestro deber enseñarles a orar, el orar constantemente, aunque sean pequeñas, porque incluso ellas, si lo hacen o le piden a sus padres que lo hagan, pueden hacer ese cambio en sus padres. Entonces, es importantísimo enseñar a orar. No solo a los niños, es a los adultos, es a cualquier persona a la que podamos dar esa sabiduría, ese conocimiento que Dios nos impartió. Pues compartirlo, porque es algo hermoso, es algo necesario, es algo vital. Si nosotros no oramos constantemente, pues no estamos preparados para la segunda venida de Cristo. Eso es todo por mi parte, hermanos. Los que quieran comentar. ¿Algún comentario, hermanos? El hermanito Chi levantó la mano. Hermanito, Adelante, adelante, los que levantaron la manito. veo al hermano David. Muy buenas noches para todos. Pues muy importante lo que nos acaba de exponer. Pienso que hay muchas cosas importantes por resaltar, sobre todo pues por donde empezaste. Yo empezaría matizando pues aquel versículo que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, pues no solo es por tenerlo, sino porque también se rechaza. Proverbios 29:18 nos dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Más bienaventurado el que guarda la ley, más el que guarda la ley es bienaventurado. Empezamos con todo esto de los falsos profetas y cómo nosotros hacer ese filtro para identificarlos y sobre todo en el punto en que nos encontramos. Hoy partimos desafortunadamente en el mundo protestante de dos niveles muy diferentes, pero que igual estamos cometiendo un error muy grande. Vemos que la iglesia adventista como tal, a pesar que tiene espíritu de profecía y muchas verdades, vemos cómo van a caer, están cayendo en apostasía y van a caer en un error muy grande. Ellos tienen el concepto claro que antes de que venga el falso Mesías, el verdadero tiene que venir uno falso. Entonces, en ese concepto de lo que hoy se está mostrando precisamente en esto, de estar atento a la profecía, no identifican que antes de que venga Satanás, van a venir a hacer pasar estos seres, haciéndose pasar por divinidades. Entonces simplemente ellos van a decir, este es el falso, después de este viene el verdadero. Van a terminar aceptando a Satanás. Es algo muy claro, porque si nosotros no vamos de acuerdo a la profecía, pues miremos en cuántos errores podemos estar cayendo. El versículo que tanto matizaste es una realidad para muchos, incluso para nosotros que tenemos prácticamente toda la luz que está llegando del ministerio, de sentirnos confiados, de que yo ya con esto, yo ya lo sé todo y por lo tanto pues yo estoy seguro que como he estudiado y todo lo que he escuchado y las conferencias que me veo a diario, entonces no voy a caer. Si realmente la parte de esto, la verdad me tiene que llevar a santificarme. Si eso proceso simplemente me quedo con el oír y no con el hacer, yo estoy haciendo absolutamente nada y posiblemente ante tantos engaños yo no voy a poder resistir, no voy a aguantar la presión, porque es que la presión no va a ser en mis fuerzas, sino Dios actuando en medio de nosotros. Entonces es de cierto estar atentos a la profecía, como es el caso de este ministerio, nos está llevando a ir un paso supremamente adelante de los demás. Pero ese paso adelante lleva sobre nuestros hombros quizás mucho más responsabilidad, porque somos encargados de dar luz al mundo. Matizabas mucho el tema de las apariciones. ¿Cuántos hoy en el mundo de iglesias protestantes tienen claro el papel de las apariciones marianas que vamos a empezar a ver? ¿Cuántos conocen la historia desde, por ejemplo, 1917, de estos secretos de Fátima y que precisamente va ligado con esas dos potencias de Rusia y China que van a ceder a este nuevo orden mundial? Seguramente al usted no estar atento a las profecías, usted va a caer en uno de tantos engaños. Y nosotros decimos, bueno, un escrito está. A ver, si nosotros en este momento que tenemos la libertad de leer la Biblia, no lo hacemos, ¿cómo vamos a responder ante estas tentaciones? Si yo nunca la cojo, si yo no repaso lo que está ahí escrito, recordemos que yo no es que las tenga que memorizar, simplemente el Espíritu Santo va a actuar en el momento en que usted se acuerde de lo que usted ya leyó, pero si usted no está leyendo, ¿de qué se va a acordar? En el momento que tengamos pruebas, porque esto va a ser una prueba sobre el pueblo de Dios que tiene claro esta doctrina, que el hombre no posee un alma inmortal, ya los otros como tal, al aceptar esta doctrina es una doctrina de demonios, el ataque va a ser sobre el pueblo de Dios. Entonces no quedarnos con el escrito está, porque en las tentaciones de Jesús le leyó la Biblia y Satanás no se fue por eso. Entonces simplemente
el escrito está me va a llevar a separar la verdad del error, pero es en el nombre de Jesús, vete de aquí, Satanás, porque es el nombre en el que tiene poder. Entonces, pienso que va muy de la mano el tema de practicar lo que estamos escuchando, de esa luz que gracias a Dios cada uno tuvo la oportunidad y se está reuniendo en estos grupos, es porque lo cree y porque lo está aceptando, pero es nosotros ir confirmando con ese cambio día tras día de que realmente nuestra conversión es genuina y que estamos siendo agradecidos con lo que estamos escuchando. Entonces yo pienso pues que es lo fundamental que podemos resaltar en los puntos que acabaste de decir, mujer, y te agradezco mucho. Sí, tal cual, hermano. Es que siempre se repite lo mismo porque todo va en consonancia. El que quiere estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo nos caemos si nosotros estamos en el constante comunicación con Dios? Dios nos lo va a aclarar. Y no es quedarnos con los brazos cruzados, es hacer. Una fe sin obra es una fe muerta. Hermano Ángel. Sí, tal cual quería acompañarlos con esta oración ferviente que tenemos que tener, ¿no? Para que todo esto proceda. Primeramente, humillarnos ante Dios para que nos dé discernimiento, conocimiento y sabiduría. Todo eso parte de la inteligencia que Él nos ofrece para poder clamar a Él, ¿no? Y buscar constantemente, ¿no? Entonces, esta oración ferviente que habla Ángel en el taller, en el capítulo 8, es lo que más necesitamos día a día, ¿no? Para no perdernos. Porque a veces suele pasar que lo hacemos por un ratico, quizás tal vez mañana, quizás tal vez después, y la oración tiene que ser como Cristo lo hacía, ¿no? Al momento de orar por sus discípulos. Él constantemente oraba, y por supuesto, aquí toco la parte de Lucas 9, ¿no? Yo os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Constantemente vamos a estar haciendo esto, primero para no perdernos, ¿no? Segundo, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, ¿no? A ver la palabra, a entender y comprenderlas. Como comerla, disfrutarla, ¿no? Y después nos ayuda a llevarla. Podemos tener todo el conocimiento y sin embargo también nos podemos perder. Eso también lo dijo el hermano Ángel, ¿no? Y podemos llevar constantemente la palabra y pues, por supuesto, en un momento podemos desfallecer también. Esa confianza en sí mismo es la que tenemos que perder, o sea, humillar cada día al yo. Y por lo tanto, bueno, eso es lo que dijo el hermanito David, totalmente cierto. Y yo refuerzo eso que dijo con una oración ferviente. Gracias. Sí, totalmente. Totalmente. Es que es básicamente eso, el seguir a Dios con esas ganas de verdad buscar su palabra, esa oración constante, esa humillación constante para que Él nos dé claridad. Hermanito Chedey. Gracias. Vaya que no se quita la mano ahora. Gracias, buenas noches, hermano. Yo iba a comentar varios puntos de la conferencia número 7. Dice, sobre la lectura del conflicto de los siglos, debe haber un pedido a Dios con una oración hecha con fe para que Dios libere a esas almas atrapadas por el engaño satánico, en el sentido de que la oración debía ir acompañada con la fe, puesto que si no era un insulto a Dios, y era un detalle muy importante de a la hora de nosotros orar, y caemos a lo mejor en un fariseísmo, en una rutina, o si en realidad está siendo con el canal de la fe la oración que llega a nuestro Señor. Era un punto muy importante el de ese dato, para mí por lo menos, que son cosas a veces que uno no es consciente de ellas. También había otro punto aquí importante que decía que se adquiere fortaleza espiritual al orar. Y es un ejercicio el de la oración que además nos hace crecer más en espíritu. Por lo tanto, estamos hablando aquí de dos armas, que ya sabemos que la oración es una,
con las cuales podemos combatir contra el pecado. Luego, en la misma línea también, dice, esa fortaleza por la oración conserva el espíritu en paz bajo toda circunstancia. Esto es algo también poderoso, que nosotros hay veces que explota a lo mejor un fuego artificial cerca de nosotros y como es algo que nos sorprende, nos puede dar ese sobresalto y una paz en esas circunstancias es necesario también que tengamos dominio y gobierno de nosotros y eso es mediante la fortaleza espiritual que se consigue mediante la oración. Luego también renunciar a la impiedad y los deseos mundanos para vivir sobria, justa y piadosamente. Esto es otra parte de morir al yo, el que podamos pedir crucificar lo que sería la impiedad y esos deseos mundanos, y de este modo conseguiríamos una vida más sobria, más justa y más piadosa. Otro punto, el cumplimiento de las promesas de Dios es condicional. Y esto es también algo muy importante, que es hacer lo que oremos y poner la voluntad en querer cambiar. O sea, tenemos que acompañar nuestras peticiones, súplicas y oraciones que hagamos de cualquier tipo con la convicción de que esto es real, que aquello que estamos haciendo lo vivimos. Por último, en estos puntos, hacer las cosas que demostrarían fe en Cristo y amor por Él, es decir, manifestar luego aquello por lo que estamos pidiendo en oración al Señor. Y estos son los puntos que he cogido de la conferencia 7. Y había un apartado que yo creo que es bueno que lo podamos repasar porque son aspectos súper importantes y es sobre la justicia imputada. El hermano Ángel en un momento destacó la justicia imputada y aquí sobre la escuela sabática que trataba de la fe y del pacto, en apuntes que había tomado, dice: ¿qué significa que la justicia nos es imputada o acreditada? En que el castigo que deberíamos recibir, además de la segunda muerte, fueron recibidos en Cristo. Por tanto, en Él somos nosotros justificados. Es decir, hay una situación que se está viviendo en el cielo, en el cual, mediante la intervención de nuestro Señor como mediador de nosotros por su sangre, pues nuestros pecados registrados quedan cubiertos con su sangre, por lo tanto, nosotros siendo aún culpables y condenados, pasaríamos a ser ante los ojos de Dios como justos y salvos. Y esa es la parte en la que tiene que ver la justificación, que ésta se realiza en el santuario. Y luego estaría la justicia impartida, que esta es el acto que tiene lugar en nosotros, dentro de nosotros. Se produce una transformación en que aquello que nosotros estábamos haciendo antes y que estaba mal es corregido, y eso es mediante la obra que realiza nuestro Señor arriba en el cielo, pero que a la vez se hace también en nuestro interior, y son los dos tipos de procesos que tienen lugar en la santificación, y este es el camino cristiano. Y nada más. Gracias por darme esta ocasión y Dios bendiga, hermano. Un gran abrazo. Amén. Mil gracias. Sí, totalmente. Dios Padre nos mira a través de los méritos de nuestro Salvador, intercesor y
sacerdote, Cristo Jesús, y por eso todo tiene que ser bajo su nombre, porque Él es el único apto, digno, para poder presentarlas ante el Padre. Y con toda su misericordia y con toda su perfección. Otra cosa importante que dijiste, hermano, es totalmente cierto. La oración constante nos hace tener esa fortaleza espiritual, y esa fortaleza espiritual nos da esa fortaleza mental, que terminará siendo que la mente domine el cuerpo y no al revés, así tal cual como lo dice el hermano, que es lo que nosotros tenemos que alcanzar, que es lo que realmente significa un carácter fuerte. Miguelito. Bueno, yo quería agregar a lo que está diciendo Ángel en el tema de la oración ferviente, de la parábola que leyó. Hablaba sobre una persona que estaba pidiendo pan, pero le estaba pidiendo para su amigo que había venido. Entonces, pues ese pan es Cristo, que es el pan de vida. Nuestra oración ferviente en ese aspecto, el beneficio de esa oración debe ser para que Cristo nos dé de ese pan, de su palabra, de Él mismo, para que nosotros podamos dársela a otro. Ahí debe estar pues también ese fervor de poder, bueno, ser llenos principalmente de su palabra para luego transmitírsela a otros. Era eso. Sí, total. Hermana, ¿qué? Angie. Angie. Hola, hermanitos. Unos comentarios rápidos. A mí se me quedó muy grabado cuando el hermano Angel dijo que orar es una ciencia. Entonces, no alcanzamos a comprender la ciencia dentro de la oración porque nos creemos o creemos que no necesitamos orar tanto al Señor porque dependemos mucho de nuestra forma de pensar, de nuestro hacer, y no nos humillamos en oración para que Él dirija nuestra vida. Y se me hizo un punto muy importante también recordar que el Señor nos da esta promesa: si pedimos, Él nos dará. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios y al espíritu de profecía, Él nos dará la petición que estamos haciendo. Pero tenemos que ser constantes en la oración y no olvidarla, no olvidarnos de lo que estamos pidiendo. Y se me hizo también importante que tenemos que ser enérgicos y fervorosos en la oración. Y hay algo que también dijo el hermano, que por ejemplo la oración que hagamos en la mañana, llevarla durante el día, hacer recuerdo de todo lo que le hemos pedido al Señor y seguir pidiendo durante el día en ese espíritu de oración. Se me hizo algo muy importante porque a veces hacemos una oración tan rápida en la mañana y lo olvidamos. Y así nos vamos a trabajar y a lo mejor podemos hacer alguna oración intermitente en el día, pero no tenemos esa comunión constante con el Señor como deberíamos de tener para que Él trabaje nuestra fe y nuestro carácter. Si los ángeles, el hermano Ángel, si los ángeles oran al Señor y se deleitan en eso, ¿por qué nosotros que somos trapos de inmundicia no lo hacemos? Entonces, se me hizo muy importante estos puntos para podérselos comentar. Y ya, hermanitos. Gracias, hermana. Sí, tal cual, tal cual. La oración nos ayuda a fortificar la fe para poder esperar correctamente a nuestro Salvador y mejorar el carácter, porque así es como realmente nosotros tenemos que esperar a nuestro Salvador, con un carácter adecuado, un carácter apto, no digno, pero apto. Hermano Edwin. Hermanito, yo quería comentar un punto aquí en el 8, donde dice que la oración vencerá a Satanás. Y dice así: la oración de la fe es la gran fortaleza del cristiano y ciertamente prevalecerá contra Satanás. Por eso él insinúa que no necesitamos orar. Él detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado, y cuando acudimos sinceramente a él en busca de ayuda, la hueste satánica se alarma. Cuando descuidamos la oración, actuamos de acuerdo con su propósito. ¿Por qué entonces sus maravillas mentirosas se reciben con más facilidad? Entonces, este es el punto que yo más he visto, ¿no? Que me ha llamado más la atención,
porque podremos saber mucho de profecía, podemos leer la Biblia, podemos estudiarla, podemos predicar, podemos hasta guardar los mandamientos, pero si descuidamos la oración ferviente, si no lo buscamos realmente de corazón a nuestro Padre Celestial y no mantenemos ese espíritu de oración constante, pues no nos va a valer de nada, hermanos, porque la oración es nuestra arma y es lo principal, claramente, llevándolo con el estudio y la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que siempre el maligno ha querido hacer, ¿no? Que descuidemos la oración o que cuando vayamos a orar, pues lo hagamos así por cumplir, ¿no? Entonces, el enemigo nos va a entrampar muy fácilmente. Y otra cosa que también, otro punto que es muy importante, que dice que deberíamos hablar menos y orar. Si habláramos menos y oráramos más, el yo se desvanece. O sea, es una parte importantísima cuando realmente queremos morir al yo. Es simplemente la oración. Son puntos claves que no debemos nunca descuidar, hermanos. Eso es lo que quería opinar. Gracias. Gracias, hermanito Naui. Sí, algo de lo que dijo, yo lo veo así. Cuando las personas creen que siguen su camino, porque sabemos que solo hay dos, o el de Dios o el de Satanás, pero las personas que creen que tienen un tercer, cuarto, quinto camino, en realidad siguen el de Satanás. Siguen esas ramificaciones que son de Satanás, porque llevan a lo mismo, llevan a alejarse de Dios, a incluso renegar de Dios y alejarse, el hacer lo que ellos quieren, el yo, siempre el yo. Y eso obviamente es fruto de Satanás. ¿Alguien más que quiera comentar? Creo que no hay más nadie. Bueno, entonces vamos a finalizar Hermanito. con una oración. Ah, hermanita Luisa. Permítame decirle algo, ¿verdad? Que me llamó mucho la atención. El hermano dice que siempre nuestra oración debe de estar, en nuestra oración debe de tener la fe, acompañada de mucha fe, ¿verdad? Y tener confianza en que lo que le estamos pidiendo a Dios, de que nos va a ser concedido. Y de verdad que eso es un hecho. Y de eso yo doy testimonio de que la oración constante y llevada a la fe, el Señor nos escucha. Cuando uno ora constantemente, el Señor siento que se alegra, pues, y nos hace llegar nuestro pedimento que le hacemos a Él. Le voy a dar un testimonio. Nosotros, mi esposo y yo, tuvimos un tiempo orando por nuestra casa. Hubo un momento que nos dijeron, mire, ese crédito no va a salir. Y yo me dije, no, yo voy al banco, yo voy a hablar con la persona. Y me dijeron, la persona que me atendió me dijo, le voy a recomendar algo. Pídale a Dios. Y mire, ahí sentadito en una parte donde nos pusimos, estábamos solitos, mi esposo y yo abrí mi mano y cerré mis ojos y le dije, Señor Jesús, toma mi mano y acompáñame. Y esperé mi turno. Cuando yo llegué a la oficina de la gerente, yo le dije, permítame echarle el cuento, y le conté pues que si me pasaba del tiempo, me iban a quitar todo, mis corotos y todo, porque ya yo estaba en la casa.
y cuál fue mi mayor alegría de contarle lo que nos estaba pasando y ella decirme, quédese tranquila, para el último usted tiene su crédito. Y ahí vi yo la manifestación de que Dios estaba con nosotros. Y ese es un testimonio bueno, y como ese, muchos que les puedo contar que han pasado por nosotros, pues. Y ahí vemos el amor de Dios hacia nosotros. Por eso también es mi consejo, no abandonemos nuestra oración, así donde estemos, en la calle o haciendo algo en la casa, en todo momento tengamos a Dios en nuestras oraciones, que Él nos escucha. Gracias, hermanito. Feliz noche. Amén, hermanita, precioso. Mil gracias por compartirnos ese testimonio. Sí, la verdad es que creo, me atrevería a decir que cada uno de los que estamos aquí, por lo menos en algún momento, han pasado por eso, de pedir constantemente a Dios, y Él, bajo su misericordia infinita, su amor tan grande, nos los concede. Claro, obviamente nosotros se lo llegamos a pedir con esas ansias, con esas ganas, con ese corazón totalmente entregado a Él, pues. Y Él lo va a ver y Él nos los va a conceder. Y así como pasó, y así también pasará. Así como lo vimos en el capítulo 5, si no mal recuerdo, el sostenernos fuertemente de Cristo. Siempre la oración constante es: Señor, Señor, te suplico. Por las promesas no solo son las que podamos decir lindas, las de, bueno, Señor, yo te pido que me ayudes con esto y tú me lo das, sino, Señor, perdóname por el mal y límpiame de toda maldad. Ayúdame a aborrecerme a mí mismo porque sé que soy pura maldad. Pues eso también es una promesa que hay que pedir, y así tal cual lo dijo el hermano Ángel en la escuela sabática. Esas son promesas que también hay que pedir. Señor, soy un trapo de inmundicia, límpiame. Hago tal cosa, quítamelo. Pero nosotros ir con corazón sincero. Yo pienso mucho en que eso, la sinceridad ante todo, porque no podemos engañar a Dios. O sea, sería lo más tonto que podamos pensar. No podemos engañar al que todo lo sabe, al que sabe lo que incluso nosotros no nos conocemos de nosotros mismos. Entonces, eso es básicamente seguir fuertemente la oración constante, día a día, pero con fe, con esa confianza en Dios de que Él nos va a responder, y bajo las condiciones que tenemos que estar para poder reclamar esas promesas. Ahora, ¿quién más quisiera compartir algo? Si no, para finalizar. Bueno, voy a tomar ese silencio como Creo que más terminamos. nadie. Y pues bueno, les pido a todos que pongan las cámaras para que quede el registro que todos interactuamos aquí, ya que pues nos han pedido de allá de España que lo hagamos así, y les agradezco el favor. Adelante, hermana Jocelyn, con la oración. Vale, inclinemos nuestros rostros entonces, hermanitos. Bendito Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos das día a día. Gracias por tu conocimiento. Sabemos que no solo de conocimientos tenemos que nutrirnos, Señor. Sabemos que tu fe, porque es la que tú nos pones, Señor, es la que nos fortifica. Ayúdanos a tener siempre el espíritu de oración, Señor. Ayúdanos a entenderlo si aún no lo hemos entendido. Ayúdanos a vaciarnos de todo el mal que tengamos, Padre Celestial. Sabemos y reconocemos que no somos dignos, Señor, pero por personas como nosotras, tú viniste a sacrificarte, Señor Jesús, a dar tu vida, Señor, por nosotros. Gracias y gloria siempre a ti, Santo Cristo Jesús. Gracias por interceder por nosotros. Gracias por tu amor infinito, Señor. Ayúdanos y enséñanos a amarte. Danos esa necesidad de orar, de llorar si es necesario, Señor, de
de arrugar nuestro corazón, Padre Celestial, y entregarlo completamente a ti. Sabemos que podemos dar ofrendas, podemos dar diezmos, Señor, pero nuestro corazón es lo que tú pides, Padre Celestial. Ayúdanos a ser sinceros de corazón, a entregarnos completamente, a hacer lo que toca, Señor, para este tiempo. Ayúdanos a llevarle este conocimiento a otras personas, a pedir fervientemente, Señor, para que otras personas se conviertan, para que vayan a tus pies, Padre Celestial, y que tú le brindes de ese amor tan hermoso que tú nos has brindado a nosotros también. Gracias por todo lo que haces, Señor. Te suplicamos que no nos mires, Santo Padre Celestial, a nosotros, sino que nos mires a través de los méritos preciosos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y te suplicamos también, Señor, que nos ayudes en nuestro día a día a recordarte cada momento, que perdones cada uno de nuestros pecados y que nos acompañes con tu Santo Espíritu, tanto para finalizar esta noche, Señor, como el resto de nuestros días, para prepararnos, Señor, para tu segunda venida. En tu nombre precioso, Santo Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén. Mil gracias, hermanitos. Chaito, hasta luego. Chao.